Imagina por un momento que eres un caballero. Llevas puesta una armadura de más de 30 kilos. Tu caballo avanza lentamente por un camino estrecho entre un lago de aguas oscuras y una ladera empinada cubierta de árboles. A tu alrededor, cientos de soldados marchan en fila india. El sonido del metal golpeando contra metal llena el aire. Te sientes invencible. Después de todo, formas parte de uno de los ejércitos más poderosos de Europa. ¿Quién podría detenerte? Unos campesinos con palos y piedras. Imposible. Y entonces, escuchas un grito. Un solo grito que viene de arriba. Levantas la mirada, y lo último que ves antes de que el caos estalle es una avalancha de rocas y troncos, cayendo directamente hacia ti. En cuestión de segundos, el ejército invencible se convierte en una trampa mortal. Caballos enloquecidos pisotean a los caídos. Hombres con armaduras brillantes quedan atrapados en el suelo, incapaces de levantarse. El agua del lago se tiñe de rojo, y tú te das cuenta, demasiado tarde, de que habías subestimado a tus enemigos. Esto no es una leyenda, esto ocurrió realmente. Y hoy vamos a contarte exactamente cómo sucedió. Si te apasiona la historia militar y quieres entender cómo unas pocas decisiones pueden cambiar el destino de naciones enteras, te invito a suscribirte a este canal. Activa la campanita para no perderte ningún video. Y ahora, prepárate, porque lo que viene es una de las emboscadas más devastadoras de la historia medieval. Para comprender lo que pasó aquella mañana de noviembre de 1315, primero debemos entender el contexto. Debemos responder una pregunta fundamental que ha provocado guerras desde el principio de los tiempos. ¿Quién tiene derecho a gobernar la tierra? ¿Aquellos que dicen poseerla por herencia y títulos, o aquellos que la han trabajado y defendido durante generaciones? Nos encontramos en lo que hoy conocemos como el centro de Suiza. Pero en aquella época, Suiza como país no existía. Lo que existía era una región montañosa, áspera, difícil de atravesar. Valles profundos rodeados de bosques densos, y pasos alpinos peligrosos donde el clima podía cambiar en cuestión de horas. 3 de esos valles son el corazón de nuestra historia. Uri, Schwyz, Unterwalden, nombres que quizás no reconozcas, pero nombres que cambiarían la historia de Europa. A primera vista estas comunidades no parecían gran cosa, no había ciudades imponentes, no había castillos majestuosos, no había cortes llenas de nobles con ropas elegantes, solo pequeños pueblos de pastores, agricultores y comerciantes. Gente sencilla que vivía de la tierra, pero había algo que hacía a estos valles extraordinariamente valiosos: su ubicación. Estas comunidades controlaban rutas comerciales cruciales que cruzaban los Alpes. Cualquiera que quisiera mover mercancías, ejércitos o dinero a través de las montañas, tenía que pasar cerca de ellos. Y quien controla los caminos, controla el comercio. Quien controla el comercio, acumula poder. Durante generaciones, estas comunidades se habían gobernado a sí mismas. Elegían a sus propios jueces, administraban sus propios caminos y peajes, y lo más importante, respondían directamente al Sacro Emperador Romano, no a ningún señor feudal regional. Por tradición y por ley imperial, eran libres. Pero cerca de estos valles, una familia noble muy poderosa no aceptaba esta situación. La Casa de Habsburgo. Los Habsburgo controlaban vastos territorios en lo que hoy es Austria y las regiones circundantes. Eran ricos. Tenían conexiones políticas en toda Europa. Su ejército era temido y respetado. Para los Habsburgo, el poder debía ser claro y ordenado. Las tierras cerca de sus fronteras debían responder ante ellos. Los caminos debían pagar peajes a ellos. Los jueces debían ser nombrados por ellos. Desde su perspectiva, estos valles montañosos eran un error en el sistema. Estaban dentro de la esfera de influencia Habsburgo, pero fuera de su control directo. Y eso era inaceptable. Aquí tenemos el conflicto fundamental. Por un lado, los Habsburgo creían firmemente que estas tierras debían someterse a su autoridad. Por otro lado, las comunidades montañesas creían con igual firmeza que habían vivido libres durante generaciones, y que ningún señor feudal tenía derecho a cambiar eso. Al principio, los Habsburgo no atacaron directamente, eran más sutiles. Aplicaron presión gradual. Enviaron funcionarios a los valles,
Cuestionaron decisiones tomadas por los tribunales locales. Desafiaron títulos de propiedad y antiguos privilegios. Cada paso parecía pequeño, cada paso parecía legal. Pero cada paso eliminaba un pedazo de independencia local. Para los Habsburgo, esto era simple administración. Para las comunidades montañesas, se sentía como una ocupación lenta, silenciosa, pero igualmente opresiva. La tensión creció año tras año, hasta que finalmente explotó. El detonante fue una disputa que involucraba a Schwyz y a la abadía de Einsiedeln, una poderosa institución religiosa respaldada por intereses Habsburgo. En el papel, parecía un desacuerdo local sobre tierras y autoridad legal. En realidad era una batalla sobre quién tenía el derecho de gobernar. Esta disputa le dio a los Habsburgo exactamente lo que necesitaban: una excusa pública. Declararon a las comunidades montañesas como rebeldes, desobedientes, una amenaza para el orden y la estabilidad. Con esa declaración, la acción militar se volvió justificable ante los ojos del mundo. El hombre elegido para imponer la autoridad Habsburgo fue el duque Leopoldo I de Austria. Leopoldo no se preparó para negociar, se preparó para intimidar. Reunió un ejército diseñado para impresionar antes de siquiera entrar en combate. Caballeros con armaduras completas montados en poderosos caballos de guerra. Tropas de apoyo bien entrenadas, estandartes ondeando al viento, armaduras brillando bajo el sol. Esta era una fuerza construida para parecer imparable, una fuerza destinada a recordarle a todos quién tenía el poder real. El plan de Leopoldo era directo y confiado: marchar a través de las rutas montañosas, entrar en los valles, aplastar cualquier resistencia antes de que pudiera organizarse. No esperaba una batalla, esperaba sumisión. En su mente, esto no era una guerra, era una demostración. Pero las comunidades montañesas entendían algo que Leopoldo no podía comprender. Si el control Habsburgo se imponía, su autogobierno terminaría para siempre. Sus jueces serían reemplazados. Sus decisiones sobre la tierra serían anuladas. Sus comunidades se convertirían en súbditos sin voz. Así que Uri, Schwyz y Unterwalden no se prepararon para negociar tampoco. Se prepararon para defender su existencia. Sabían que no podían derrotar a caballeros en campo abierto. Sabían que no podían igualar armadura con armadura, fuerza bruta con fuerza bruta. Pero conocían algo que ningún ejército invasor podía conocer: las montañas. Sabían dónde los caminos se estrechaban hasta convertirse en pasillos angostos. Sabían dónde los caballos perdían su ventaja. Sabían dónde una columna de marcha se volvía vulnerable. Mientras el ejército de Leopoldo se preparaba para moverse, los montañeses se preparaban para elegir el campo de batalla. No estaban planeando ganar gloria, estaban planeando sobrevivir. Y esa decisión silenciosa, tomada en lo alto de las montañas, los llevó directamente a Morgarten. La campaña comenzó con movimiento. Al amanecer, el ejército Habsburgo inició su marcha. Era una fuerza considerable para los estándares de la época. Varios miles de hombres. Un núcleo de caballeros blindados, cientos de caballos, soldados de infantería, sirvientes, tropas de apoyo. La columna se extendía a lo largo del camino hasta donde la vista alcanzaba. A la cabeza cabalgaba el duque Leopoldo I de Austria. Desde su posición, la marcha lucía impresionante. Los estandartes se alzaban orgullosos. Las armaduras reflejaban la luz de la mañana. El sonido de metal, cascos y voces llenaba el valle. Este no era un ejército intentando ocultarse. Este era un ejército destinado a ser visto, a ser temido. La intención de Leopoldo era clara: mostrar fuerza, moverse rápidamente, llegar como una fuerza que nadie se atrevería a resistir. La columna avanzaba en orden de marcha, no en orden de batalla. Los caballeros y hombres montados lideraban el camino. Los soldados de infantería seguían en largas filas. Los carros de suministros y equipamiento de campaña iban atrás. La formación era poderosa pero estirada, larga, pesada. Difícil de girar una vez en movimiento, y nadie parecía preocupado. Desde la perspectiva de Leopoldo, no había ejército enemigo que enfrentar. Solo comunidades montañesas que se someterían una vez que esta fuerza apareciera ante sus ojos. Mientras el ejército Habsburgo avanzaba más profundo en las tierras altas,
Otra preparación ya estaba en marcha. Muy por encima de los caminos, fuera de la vista, los defensores se reunían. Los hombres de Uri, Schwyz y Unterwalden se congregaron antes de que la columna Habsburgo siquiera llegara. No se juntaron en una masa única. Se movieron en pequeños grupos silenciosamente, usando senderos forestales y laderas que conocían desde la infancia. Estaban liderados por comandantes locales elegidos por experiencia, no por rango noble. Hombres que entendían un hecho crucial. No podían derrotar a este ejército enfrentándolo directamente. Así que su plan se construyó alrededor de una sola idea. No luches contra el ejército, rompe la marcha. Días antes de que el movimiento Habsburgo comenzara, estos comandantes estudiaron las rutas, caminaron los caminos, observaron cómo se movían los carros, notaron dónde los caballos reducían la velocidad en terreno irregular. Buscaban una cosa por encima de todo: un lugar donde el ejército debiera comprimirse. Lo encontraron a lo largo de una ruta montañosa estrecha cerca del lago Egeri. Aquí, el camino quedaba atrapado entre el agua y el terreno elevado. Aquí, una formación amplia era imposible. Aquí, una columna larga no podía girar ni redesplegar rápidamente. Una vez que este lugar fue elegido, la preparación se volvió precisa. La fuerza de emboscada se dividió en roles claros. En los puntos más altos sobre el camino, hombres fuertes prepararon objetos pesados. Grandes piedras fueron aflojadas. Troncos fueron posicionados para que la gravedad los llevara hacia abajo. Estos hombres recibieron instrucciones de esperar, no de luchar. Debajo de ellos, más cerca del camino, guerreros con armas largas tomaron posición. Alabardas, lanzas, ganchos. Su tarea no era cargar, sino derribar jinetes, detener el movimiento hacia adelante, mantener a los hombres caídos sin poder levantarse. Más adelante en la ladera, grupos de reserva esperaban. Su trabajo era cerrar el corredor una vez que el ataque comenzara, bloquear escapes, prevenir cualquier reagrupamiento. Cada hombre sabía dónde pararse. Cada hombre sabía cuándo actuar. Nadie se movería sin la señal. El tiempo importaba más que los números. El plan era simple pero implacable. Dejar que el ejército Habsburgo entrara en el tramo estrecho. Dejar que el frente avanzara, dejar que el centro se comprimiera bajo su propio peso. Solo cuando la columna estuviera completamente comprometida, cuando retroceder creara tanto peligro como avanzar, comenzaría el ataque. Abajo, el ejército Habsburgo continuaba su marcha. El sonido de los cascos resonaba a través del valle. Las armaduras tintineaban, los estandartes se mecían. Leopoldo solo veía progreso, solo veía impulso. Arriba, los defensores esperaban. No estaban nerviosos. No tenían prisa. Sabían que una vez dada la señal, la propia fuerza del ejército Habsburgo trabajaría en su contra, y la montaña decidiría el resto. Avanzada la mañana, el ejército Habsburgo alcanzó la parte más peligrosa de la ruta. El camino ahora corría apretadamente entre el lago y la ladera montañosa. No había espacio abierto. No había campo para desplegarse, solo un pasaje estrecho que forzaba a todo el ejército a moverse en una sola línea. La columna no se detuvo. Al frente cabalgaba el duque Leopoldo. Vio el camino estrecharse, pero no redujo la velocidad de la marcha. Para él, esto era terreno difícil, no terreno hostil. El ejército continuó avanzando exactamente como estaba planeado. En los puntos más estrechos, los caballeros fueron forzados a ir de uno o dos en fondo. Detrás de ellos, infantería, sirvientes montados y tropas de suministro se apilaron apretadamente. La columna se extendía muy atrás, pero aquí cerca del lago, se volvió densa y pesada. Los hombres estaban tan cerca que podían tocarse unos a otros. Los caballos caminaban cuidadosamente, con las cabezas bajas. Las armaduras raspaban contra las armaduras. El sonido del movimiento llenaba el pasaje. Cascos sobre piedra. Metal moviéndose. Órdenes habladas calmadamente, sin urgencia. Todavía no había señal de enemigo. Esta era la condición final que los defensores habían estado esperando. Sobre el camino, la fuerza de emboscada observaba en silencio. Vieron pasar el frente de la columna a través del tramo estrecho. Vieron el centro moverse a posición. Vieron la retaguardia continuando alimentando hombres hacia adelante, aumentando la presión.
Todo el ejército Habsburgo estaba ahora encerrado en el terreno. Solo entonces comenzó el ataque. El primer golpe vino desde arriba. Varias rocas grandes fueron liberadas simultáneamente. Cayeron, rebotaron y se destrozaron al golpear el camino. Una aplastó a los caballos de vanguardia. Otra se estrelló entre la infantería justo detrás de ellos. Un caballo colapsó de lado. Su cuerpo bloqueó el pasaje completamente. El movimiento se detuvo al frente, pero los hombres detrás no lo sabían todavía. Continuaron empujando hacia adelante, siguiendo el ritmo de la marcha. En cuestión de segundos, el centro de la columna se comprimió violentamente. Los gritos se elevaron. No eran órdenes, eran preguntas. Antes de que los oficiales pudieran entender qué estaba pasando, la segunda oleada golpeó. Troncos pesados rodaron por la ladera, ganando velocidad mientras descendían. Golpearon escudos, derribaron hombres, enviaron caballos al pánico. Varios caballos se encabritaron y chocaron entre sí. Uno cayó, luego otro. El camino estaba ahora atascado. En ese momento los defensores descendieron. No se precipitaron todos a la vez. Bajaron en pequeños grupos coordinados. Sus objetivos eran claros. Atacaron primero a los caballos. Jalaron jinetes de lado usando ganchos y alabardas. Atacaron piernas, no armaduras. Un caballero fue arrastrado de su silla y se estrelló contra el camino de piedra. Con armadura pesada, no podía levantarse. Otro jinete perdió el control cuando su caballo fue golpeado. El animal cayó, aplastando hombres debajo. Cada cuerpo caído se convirtió en un obstáculo. Cada obstáculo apretaba más la trampa. Dentro de la columna, el pánico se extendió rápidamente. Los hombres al frente no podían avanzar. Los hombres en la retaguardia continuaban empujando. Sin saber que el camino estaba bloqueado, los del centro quedaron aplastados entre ambos. Las órdenes fueron gritadas, pero se desintegraban en el ruido. El sonido de batalla resonaba violentamente entre el agua y la piedra. Era imposible saber de dónde venía el peligro. Los caballeros intentaron girar sus caballos. No había espacio. La infantería intentó retroceder. Fueron empujados hacia adelante por la presión de atrás. El ejército perdió su forma. Lo que una vez fue una columna organizada se convirtió en una serie de luchas aisladas. Algunos hombres intentaron subir por la ladera, resbalando en tierra suelta y raíces. Otros fueron forzados hacia el lago. Con armadura pesada, el equilibrio era frágil. Un paso en falso era suficiente. Varios soldados cayeron al agua. El peso de su equipo los arrastró hacia abajo casi instantáneamente. La visión era aterradora. Ahora el pánico se volvió total. Los hombres tiraron sus escudos. Algunos soltaron sus armas. Todo lo que pudiera retrasarlos fue abandonado. Los defensores no persiguieron salvajemente. Se mantuvieron cerca. Mantuvieron presión sobre las secciones atrapadas del camino. Su objetivo no era la masacre, era el colapso. En minutos, el ejército Habsburgo ya no peleaba como ejército. Era una masa de individuos reaccionando al miedo, al ruido, a la presión. Para cuando Leopoldo entendió que esto era una emboscada coordinada, no una perturbación local, el daño ya estaba hecho. El terreno había hecho su trabajo, la marcha había sido destruida, y Morgarten se había transformado de una demostración de poder en una lucha por la supervivencia. Una vez que la formación se rompió, no había forma de restaurarla. Lo que quedaba del ejército Habsburgo estaba disperso a lo largo del camino en grupos desconectados. Algunos todavía luchaban. La mayoría ya no pensaba en la batalla, pensaban en escapar. El pasaje estrecho no ofrecía dirección clara. Adelante estaba bloqueado. La ladera era inestable. El lago era mortal. Los hombres comenzaron a moverse sin órdenes. Algunos intentaron subir la colina, arrastrándose entre árboles y tierra suelta. Resbalaron. Cayeron. Aquellos con armadura pesada no podían subir lo suficientemente rápido. Otros retrocedieron por el camino, abriéndose paso entre hombres heridos y caballos caídos. Los escudos fueron abandonados. Las armas fueron tiradas. Todo lo que retrasara el movimiento quedó atrás. La retirada no sucedió de una vez. Se extendió de manera desigual, comenzando desde el centro de la columna y moviéndose hacia afuera. Los oficiales intentaron recuperar el control,
gritaron órdenes. Intentaron reunir pequeños grupos, pero el terreno los derrotó. No había espacio para reagruparse, no había terreno abierto para formar filas, no había línea de visión clara. El miedo se movió más rápido que la autoridad. Mientras la presión disminuía en algunas secciones, los sobrevivientes comenzaron a alejarse del paso. No se detuvieron a verificar quién los seguía. No esperaron órdenes. Corrieron hasta que el sonido del combate se desvaneció detrás de ellos. Cerca del frente de la columna, el duque Leopoldo I de Austria finalmente comprendió la escala del desastre. Esto no era un contratiempo. Esto no era una interrupción temporal. El ejército no podía continuar. No podía cambiar la situación. Permanecer en el paso solo significaría más pérdidas. La decisión de retirarse fue tomada por necesidad, no por estrategia. Se enviaron señales donde fue posible. Mensajeros intentaron difundir la orden, pero la retirada ya estaba en marcha. Lo que siguió no fue una retirada organizada. Fue una extracción lenta y dolorosa de lo que quedaba de la fuerza. Solo después de que el ejército salió del terreno estrecho comenzó a reformarse en fragmentos. Pequeños grupos se reunieron. Los heridos fueron cargados o abandonados. La escala de la pérdida se hizo visible. Armaduras yacían abandonadas en el camino. Armas rotas se esparcían por el sendero. La superficie del lago estaba perturbada donde hombres y caballos habían desaparecido. A primera hora de la tarde los combates habían terminado. La montaña estaba en silencio otra vez. Los defensores no persiguieron. Permanecieron en las alturas, observando a los sobrevivientes retirarse de los valles. No buscaron gloria. No buscaron más derramamiento de sangre. Su objetivo ya había sido alcanzado. El ejército Habsburgo había sido expulsado. Morgarten no terminó con una carga final ni con una última resistencia dramática. Terminó con silencio. Un silencio roto solo por la comprensión de que un ejército poderoso había sido derrotado, no solo por fuerza, sino por preparación, terreno y el momento exacto. La batalla en Morgarten terminó en cuestión de horas, pero su impacto duró mucho más. Las noticias se esparcieron rápidamente por todo el Sacro Imperio Romano. Una poderosa fuerza Habsburgo, liderada por caballeros blindados, había sido derrotada por comunidades montañesas. Este resultado conmocionó a Europa. Durante siglos, la caballería pesada había sido vista como imparable. Los caballeros representaban poder, orden, autoridad. En Morgarten, esa creencia se derrumbó. La derrota no fue causada por habilidad inferior o mala suerte. Fue causada por el terreno, la preparación y el momento preciso. La armadura se convirtió en una carga. Los números se convirtieron en presión contra sí mismos. El movimiento se volvió imposible. Para los Habsburgo, la campaña fue un fracaso rotundo. Su autoridad en las regiones montañosas quedó debilitada. Cualquier expansión futura tendría que ser reconsiderada cuidadosamente. Para Uri, Schwyz y Unterwalden, el resultado fue decisivo. Habían defendido su independencia no a través de negociación, sino a través de acción coordinada y disciplina. En los años siguientes estas comunidades fortalecieron su alianza, se comprometieron a la defensa mutua. Protegieron juntas las rutas montañosas. Lo que comenzó como resistencia local se convirtió en los cimientos de una confederación. Los cimientos de lo que eventualmente se convertiría en Suiza. Morgarten es recordada no por su tamaño, sino por lo que demostró. Que el poder basado solo en intimidación puede fracasar. Que la preparación puede superar al prestigio. Y que el paisaje mismo puede decidir el curso de la historia. El campo de batalla volvió al silencio. El camino fue usado nuevamente. El lago se calmó. Pero la lección permanece hasta hoy. Morgarten no es la historia de cargas heroicas. Es la historia de entender dónde pararse, cuándo esperar y cuándo atacar. Y eso es exactamente lo que la hace relevante, incluso después de más de 700 años. Si este video te hizo reflexionar sobre cómo pequeñas decisiones pueden cambiar el destino de naciones enteras, déjanos un like. Si quieres seguir explorando momentos cruciales de la historia militar, suscríbete al canal y activa la campanita. Comparte este video con alguien que aprecie las buenas historias. Y cuéntanos en los comentarios qué otras batallas te gustaría que exploráramos. Nos vemos en el próximo video.